Bueno, vamos a analizar el capítulo 6 de Salvatore, Teoría de la Producción. En este capítulo vimos ejercitación y algunos conceptos de eh, lo relacionado con la parte de la oferta, específicamente cómo determina su producción el empresario o cómo es, mejor dicho, el comportamiento de la producción dependiendo del tipo de factores productivos con los que cuente. En este capítulo, aquí tenemos el inicio, ya el concepto de función de producción, eh, que es fundamental. En la función de producción, como habíamos mencionado, eh, nos muestra cómo se combinan los factores productivos, los insumos con los que cuenta el empresario, las técnicas que utiliza para producir una determinada cantidad de bienes. Es decir, eh, existe para distintas cantidades de bienes, se pueden obtener con distintas funciones de producción, es decir, combinando de distintas maneras los, los insumos y los factores que cuenta el empresario. Cuando analizamos los resultados, vemos, por ejemplo, eh, partiendo de la idea de que el empresario opera en el corto plazo, por eso tiene factores fijos y factores variables. Los factores variables son aquellos que puedes modificar en el corto plazo, el factor fijo es aquel factor que no puede modificarlo. La combinación de estos factores provoca que el, el factor variable tenga un rendimiento, es decir, pueda producir una determinada cantidad que va a ir cambiando a medida que se vayan incorporando mayor cantidad de factor variable a una cantidad fija de factor. Y es lo que llamamos los rendimientos marginales, es decir, cómo va modificándose el producto total del empresario a medida que va incorporando nuevas unidades de factor productivo. Y podemos analizarlo esto con esta tabla que tiene el libro, que presenta la tabla 6.1, donde cuenta con el factor tierra y el factor trabajo. Aquí vemos que las cantidades de hectáreas de tierra son fijas, por lo tanto la tierra es el factor fijo y se va modificando la cantidad de factor trabajo, por lo tanto este es el factor variable. Eso provoca que el producto total se vaya modificando, ¿no es cierto? Va incrementándose hasta que llega a un máximo, 17, y luego que sigue incorporándose factor variable a la misma cantidad de factor fijo, el producto total empieza a decrecer. Fíjense que teniendo solamente tierra pero sin trabajo, no se logra producir nada. Es decir, necesitamos el factor variable, que es el que va a ayudar a que, junto con el fijo, comience a producirse. Eso hace que el producto total crezca, llegue a un máximo y luego decrezca. El producto promedio, que son las letras que utiliza el autor aquí, es el promedio por unidad de factor. Es decir, nos muestra aproximadamente cuánto cada uno de estos factores produce en promedio. El producto marginal en realidad me muestra cuánto cada uno de los nuevos factores fue agregando al producto total. Pero el promedio me muestra o distribuye uniformemente las cantidades totales de producto entre la cantidad de factor variable. Vemos que al principio el producto marginal crece, llega a un máximo y luego decrece, e incluso puede ser negativo. El producto medio tiene el mismo comportamiento, pero nunca llega a ser negativo ni cero porque lo que hace es dividirse eh, unidades positivas de producto sobre total de factor variable que también es positivo, entonces ambos resultados siempre son positivos. No podemos tener un producto total que sea negativo, eso sería equivalente a decir que algo así como que producimos menos una unidad. Es imposible producir menos una unidad. Producimos o no producimos nada, digamos, ¿no?
No podría haber un producto total negativo. Eso sería un error escribir eso aquí, ¿no es cierto? Aunque matemáticamente uno podría escribirlo, pero en la práctica decir que tengo menos una unidad produce menos una unidad es un sinsentido, digamos, ¿no? Así que eso es muy importante. Pero sí podemos decir que el producto marginal es negativo, es decir, el producto marginal me va a mostrar el cambio en las cantidades totales producidas cuando incorporo un factor variable adicional. Entonces este valor menos 1 de producto marginal me dice que cuando pasé de 17 a 16 unidades producidas, eso es consecuencia de haber incorporado un trabajador más. Tenía 6 trabajadores. Este trabajador, el séptimo, en vez de eh, ayudar a producir más, molesta, qué sé yo, hace que el trabajo no sea el mismo, las cantidades producidas disminuyan, por lo tanto su productividad es negativa. Es como que ese factor no aporta nada, el contrario hace que el resto de los factores tampoco puedan producir tanto como antes y produzcan menos que antes. Por eso decimos que la productividad marginal de ese factor es negativa, que obviamente es una idea para analizar cómo se comporta el producto total y no porque ese factor aporte menos una unidad, que también es un sinsentido. Pensar que una persona aporta menos una unidad es un sinsentido. Lo que queremos mostrar en realidad es cómo se comporta el producto total. El producto marginal me muestra eso, cómo se comporta el producto total cuando incorporo o quito unidades de factor variable.